Ahora bien, quisiera presentarles a usted la palabra del Señor y el título de la predicación de esta semana. La predicación tiene como nombre Por la Fe. Hebreos capítulo número 11, versículo número 33 y versículos número 34. La Escritura manifiesta de una manera importante lo siguiente. El versículo número 33, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Quisiera pedirle de favor si me ayuda a leer estos mismos versículos, versículo 33 y 34, todos juntos, por favor, a la una, a las dos y a las tres. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En nuestra línea de tiempo, que les he enseñado en diversas ocasiones, siempre les he hablado que existe un inicio. Y en esa línea de tiempo que corre del inicio y que continúa, esa línea de tiempo tiene un fin. Hay una línea trazada en el tiempo que es invisible, pero que está ahí. Y siempre les he hablado acerca de este inicio y de este fin. Eso es verdad en cuanto a cómo marcar los tiempos o dispensaciones. De tal manera que tenemos un tiempo de la inocencia, tenemos un tiempo de justificación, tenemos un tiempo de ley, tenemos un tiempo de gracia, tenemos el milenio y tenemos la eternidad. En cuanto a lo que tiene que ver con nuestra línea de tiempo en ese plano, todo tiene que ver con lo natural, de tal manera que todo eso sigue su curso en esa línea. Es una línea recta. Pero cuando hablamos de la fe, estamos hablando de algo que tiene continuidad. Algo que tiene continuidad. La fe tiene dominio y control sobre las leyes del tiempo, el espacio, la materia. Porque la fe es ahora. Sí. Ahora. La fe es el pasado y es el futuro, reunidos en el presente, lo cual constituye el ahora. Sí, ahora, el ahora. Éxodo capítulo 3, versículo número 14. Éxodo capítulo 3, versículo número 14. En la primera parte dice el versículo: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dios no necesita el tiempo. Él habita en el ahora.
No necesita el día ni la noche para hacer un milagro. Dios lo puede hacer ahora. Él no necesita de eso que nosotros necesitamos. Las manifestaciones poderosas de Dios toman lugar ahora. Pero muchas personas están esperando. Ellos esperan y esperan. Esperan que las cosas sucedan, pero que sucedan en un futuro. Y ellos siguen esperando que en un futuro suceda. De tal manera que esas cosas los tienen esperando. Viven esperando el futuro. Pero la fe lo es todo. Lo que para nosotros puede tardar mucho, para Dios se puede hacer en un instante. Por eso, nosotros constantemente citamos el versículo que nos llena de alegría. Es mejor un día en su presencia que 1000 días fuera de su presencia. Porque la fe comprime el tiempo. La fe toma de los dos lados y lo comprime. De tal manera que esa fe, la fe, está presente en el ahora. No es en el futuro. Porque la fe no va a ser. La fe es ahora. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe es como un círculo. No tiene inicio ni fin. Es como el número 8 en representación. El número 7 es perfecto para Dios. Pero el número 8 es completo. No tiene entonces un inicio. Es completo. Es donde encontramos todo. ¿Por qué? Porque no para. Porque sigue. Porque la fe está presente, siguiendo el curso natural. La fe entonces sigue su curso natural, porque es fe. Estamos hablando de Dios, de lo que Dios es. Y en el curso natural de Dios, entonces nosotros vemos que ese curso se sigue. Pero es natural. Sí, pero es natural para Dios. En cuanto a la fe para nosotros es sobrenatural. Porque la fe entonces sale de nuestro pensamiento y no alcanzamos nosotros a comprender lo que representa la fe. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Todos juntos a las 3, bien fuerte por favor. 1, 2 y 3. Cuando nosotros hablamos del concepto del tiempo lineal, no podemos encajar a Dios en ese interior. Dios no cabe ahí, porque Él es el creador del tiempo. El cronos fue dado por Dios. En un tiempo Él dijo: hágase la luz. Y cuando Él determinó, hizo los cielos, la tierra, el universo, y todo fue creado por Dios.
Las cosas entonces existen por la voz del Señor. Pero nada de lo que hoy nuestros ojos ven existía si no fuera por Dios. Dios es el autor de la fe y Él es el consumador de todas las cosas. De tal manera que cuando nosotros pensamos en una línea de tiempo, nosotros esperamos en ese tiempo, porque el tiempo para nosotros tiene importancia. Y entonces nosotros decimos, si Dios quiere, en el tiempo futuro, en el tiempo por delante, en el tiempo por venir. Pero estamos equivocados en mantener esos conceptos en nuestra mente, porque esos tiempos para Dios no embonan, porque nosotros estamos dentro de esa línea de tiempo, pero Dios abarca todo el tiempo. De tal manera que entonces en esa línea nosotros no lo podemos meter, porque Dios existe fuera de ese tiempo. El cronos de Dios, el tiempo de Dios, está afuera de Él. Lo único que nosotros conscientemente podemos concebir que existe fuera de ese tiempo es la propia eternidad. De tal manera que de ese modo Dios no está limitado por el tiempo, sino que vive en el tiempo. Porque Él lo hizo. Para Él, un día es como 1000, y 1000 es como uno. Él ve el futuro en este presente. Para nosotros, el ver a una persona transformada nos cuesta trabajo en nuestra mente. No podemos lograr concebir lo que Dios ve. Pero Romanos capítulo 4, verso número 17, Romanos 4, 17, por favor, dice la Escritura, todos juntos a las 3, 1, 2 y 3. Porque Él ya las vio. Porque para nosotros este tiempo sigue su curso en una línea, pero no alcanzamos a ver que Dios está fuera de esa línea y que Él puede ver el ayer, el ahora y el futuro en este mismo instante. Entonces, el tiempo es una limitación con la que nosotros tenemos que luchar, pero no es un problema para Dios, porque Dios lo puede ver ahora, porque la fe es ahora. Tú y yo tenemos un ayer, pero también tendremos un mañana. Estamos sujetos al tiempo. Dios no tiene ni ayer ni mañana. Para Dios todo sucede ahora. Porque no tiene ni pasado ni futuro. Él es Dios ahora, en lo presente. Él es el Dios de lo presente. Y cuando nosotros entonces pensamos por qué vivimos así o por qué tenemos tal o cual situación en nuestra vida, es porque nosotros no logramos ver el futuro. Si observáramos lo que viniera mañana, entonces muchos de nosotros nos reiríamos de los problemas que hoy tenemos. Pero para nosotros es difícil. Entenderemos el significado
el estar con Dios cuando estemos en su presencia. Entenderemos lo que es el Dios de la hora cuando estemos con Él. Entenderemos lo que es no necesitar la noche para descansar o el reloj para medir el tiempo o el curso del día. Entenderemos entonces de tal manera que nosotros conoceremos cómo es que Dios nos ha conocido. No envejeceremos, porque todo estará con Él. Aleluya. No habrá enfermedad, porque Él lo ha declarado. Aquella persona que vaya a su presencia no tendrá más necesidad de este, porque todo estará en Él. Él es el Dios de la hora. Entonces, si es el Dios de la hora, ¿por qué tengo que vivir enfermo ahora? Si Él ve el futuro lleno de bendición para mi vida, ¿por qué entonces hoy tengo que vivir miserable? ¿Por qué hoy tengo que vivir con tanto problema? Si Dios, que lo ve todo en el futuro, ha prometido que no habrá enfermedad, ni más llanto, ni más dolor. Quizá porque nosotros no logramos concebir que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y se entregó en rescate por la humanidad. Él dijo entonces: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que trajo el futuro al hoy. Ahora. Amén. Porque Él lo ve. Amén. Todo. Entonces, como Él hace las cosas que hoy nosotros no entendemos, como si ya fuese, pero nosotros nos aferramos a vivir sufriendo en el pasado, entonces nosotros estamos limitados al tiempo que nos marcó, con un problema, con una desilusión, con un fracaso, con una limitación, pero no estamos viviendo en la fe, pero la fe que viene desde el cielo, porque Dios trajo el cielo a nuestra vida y nos dio la eternidad. ¿Cómo podemos entonces hablar de la eternidad, de la vida eterna, si no entendemos que en el tiempo de Dios nosotros estamos instalados en un futuro lleno de gloria? Vivimos entonces en un pasado de miseria, pero no teníamos a Cristo. No hemos comprendido que eso fue en el pasado y que ahora nuestro Redentor dio su vida por nosotros para rescatarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Pero entonces el enemigo nos robó la vida, nos lastima con enfermedad, nos lastima con pobreza, nos desilusiona con las personas, pero porque vivimos en el pasado, porque no aprendimos a tomar el presente de la fe que viene ahora. Por eso necesitamos ver como Dios ve, porque si vemos como Dios ve las cosas, entonces nosotros observamos la vida de una manera completamente diferente. Porque cuando nos salimos nosotros de la fe para ver las cosas según lo que nosotros vemos, el enemigo entonces se encarga de llevarnos entonces a los problemas. El enemigo entonces
nos lleva hacia las dificultades, porque eso es lo que vemos. Vemos dificultades, vemos problemas, vemos enfermedades, todo lo que nos rodea, entonces nos quita la fe y nos hace regresar al pasado donde no conocíamos la gloria de Dios. Nos lleva a vivir miserablemente porque seguimos viviendo sin el pensamiento correcto y la renovación de nuestra mente, en donde podemos alcanzar las cosas. Claro, Dios te ve sin vicios. Claro, Dios te ve sano de ese cáncer. Claro, Dios te ve de una forma en la que tú no te puedes ver porque sigues en el pasado. Pero Él prometió, Él dijo en su palabra: el reino de los cielos se ha acercado. Él está aquí. Sí, ahora. Nuestro Dios vive. Es Dios de vivos. Él viene y toma nuestra vida. Sí, amén. Entonces, cuando entra la fe, cuando Dios toma el lugar, cuando Él se apodera de nosotros, entonces es el tiempo de declarar que es ahora. Cuando nuestra fe se activa, lo hace de una manera especial, porque esa activación tiene que venir voluntariamente. ¿Por qué Dios, pudiendo echar fuera la enfermedad? ¿Por qué Dios, pudiendo echar fuera los demonios? ¿Por qué Dios, pudiendo hacer obras maravillosas? ¿Por qué Dios dijo que nosotros lo hiciéramos? En Marcos, en el capítulo número 16, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, versículo número 16, la Escritura dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, está hablando de la fe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18: tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios lo podía hacer, pero es que la fe tiene que ver con un acto voluntario. La fe tiene que ver con el hecho de que la persona pueda rechazar el pasado y tomar el presente en ese futuro glorioso. Voluntariamente la persona tiene que renunciar a los diablos de su pasado, echarlos fuera. ¿Dios lo puede hacer? Claro, Dios lo puede hacer, pero Él espera que tú y que yo tomemos nuestra voluntad. Y así como los ángeles caídos voluntariamente siguieron a Satanás, así entonces los hombres voluntariamente tienen que rechazar al diablo para seguir a Cristo. Él podía echar fuera a los demonios, pero Él espera que tú y yo los echemos voluntariamente fuera de nuestra vida, que no vivamos en eso,
Él espera que tú voluntariamente te quites tu enfermedad. Porque muchas personas dicen, mi enfermedad, mi diabetes, mi cáncer, mi osteoporosis. Mientras tú sigas declarando todas esas cosas, será tu enfermedad. En el momento en el que tú decidas entregar todas esas cosas y renunciar voluntariamente, entonces los vicios, las enfermedades, los problemas y todas las situaciones tendrán su fin para poder marcar un estado glorioso en ese futuro que nosotros no hemos visto. Pero la fe es eso, esperamos la gloria de Dios. ¿Para qué esperar lo que nosotros podemos ver? La fe nos lleva a esperar sin ver las cosas. Y entonces la fe nos toma por sorpresa, pero esa sorpresa es voluntaria. Cuando uno se dispone y uno le dice a Dios, yo quiero, entonces pareciera que tuviera insignificancia esa palabra, pero sí, ahora entonces la fe viene a nuestra vida y nos hace entonces comprender de una manera sobrenatural cómo se activa para recibir milagrosamente lo que nosotros necesitamos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo número 17. Romanos 1, 17. Ayúdeme a darle lectura bien fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Y cuando nosotros observamos esta palabra, nos encontramos que Dios revela por la fe el Evangelio de justicia. Pero dice, y para fe. En el original se lee que hay un nivel más alto de fe. Es decir, que Dios nos dota con una fe. Y esa fe que nosotros tenemos tiene un nivel. Cada uno de ustedes tiene un nivel de fe. Lo que Dios espera es que nosotros lleguemos a tener un nivel superior de fe, donde nosotros podamos tomar de esa muestra de fe para crecer. Si nuestra fe no se mueve, entonces nada sucederá. Nosotros necesitamos tener movimiento en la fe, ser activos en la fe, declarar las cosas. Quizá si no te hubiera venido ese problema, nunca hubieras adquirido la fe que hoy tienes. Quizás si nunca hubieras tenido una necesidad, nunca hubieras crecido en la fe. Quizás si no te hubiera venido esa enfermedad, no hubieras operado a través de la fe. No es que Dios te haya dado todo eso, no, todo eso viene por causa del pecado. Pero Dios dice en su palabra, en Romanos capítulo 8, versículo número 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no es que Dios te haya dado la enfermedad. Hoy se dice, hoy la gente piensa erróneamente, equivocadamente, tienes esa enfermedad porque quizá Dios esté tratando contigo. En el tiempo de los apóstoles, en el tiempo bíblico, la Escritura manifestaba que la enfermedad te venía o por causa del pecado o por causa del diablo. En este tiempo la gente dice, es que quizá Dios te tiene enfermo. Lo que pasa es que no han tomado el concepto correcto de la fe, donde tienes que tomar el futuro en el ahora, donde eres establecido por la fe en bendición. Nosotros somos hijos de luz, nosotros somos hijos de bendición, nosotros somos hijos de prosperidad, porque Dios así lo ha determinado. Y entonces todo se mueve cuando la fe se mueve. Pero claro, es fácil rendirse
Cualquiera se rinde. Pregúntale. Hay muchos cristianos que se han rendido, que ya no quieren seguir, porque se requiere fe para seguir adelante. Pero entonces muchos desisten. Por eso la Escritura claramente reprende a los creyentes. Jesús dice: hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Porque Dios está esperando que nosotros tomemos el cielo en nuestras manos y lo hagamos nuestro. Cada día se nos presentan 1000 pensamientos a nuestra mente. Por eso nuestra mente tiene que ser renovada, para que siga al Espíritu y no a la carne. Nuestra mente carnal ha tenido tanta práctica en operar por su cuenta, que está claro que no tenemos que esforzarnos para tener malos pensamientos. Esos nos vienen inmediatamente. Tenemos que escoger deliberadamente buenos pensamientos, hacer un esfuerzo, luchar para tener lo bueno. No es fácil. Por eso es que debemos decir, como el canto que presentaron los estandartes el domingo del aniversario, Eco se llama la canción, que dice: cuando mi mente dice no soy lo suficientemente bueno, Dios, eres lo suficientemente bueno para mí. He decidido que no me voy a rendir. No me darás por vencido. No me daré por vencido. Tu amor está aguantando. Lo siento estallando como un eco en mi alma. Y así entonces es como nosotros debemos de resistir. Por el amor de Dios, por la fe que le tenemos. El ahora está en la fe de Dios. ¿Cuánto tiempo quieres seguir enfermo? ¿Cuánto tiempo quieres seguir con los problemas que tienes? ¿Cuándo esperas ponerle fin a todo eso? Quizá lo podamos hacer ahora. Quizá ahora tú puedes entonces orar a Dios, al Dios de la fe, sí, aleluya, al Dios del presente, al Dios de la hora. Oremos para que entonces Dios haga un milagro. Amén. Porque Él no necesita que el día esté asoleado para hacer un milagro. Él no necesita que el día esté nublado para hacer un milagro. Él no necesita que la vida esté bien para hacer un milagro, o que estés al borde de la muerte para hacer un milagro. Él quiere sanarnos. Sanar nuestra mente, sanar nuestra alma. El Espíritu Santo quiere venir y quitarnos de la enfermedad, de lo que el diablo le